Este grupo de etnobotánica y saberes ancestrales del proyecto ATEC está conformado por Lenin Chipatecua, Daniel Herrera, Fabián Murcia, Nicolás Ramírez, Lina Vázquez y David Zapata. Universidad Nacional de Colombia, Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar. El eje de investigación estudiado a lo largo de este año ha sido la etnobotánica y la recuperación del saber ancestral, siempre enfocándonos en la problemática de la pérdida de los saberes ancestrales en nuestra comunidad educativa, ya que esto no es una situación que no solo vemos en pequeños contextos, sino en todo el país. No se protege lo que nos llegó a definir como sociedad y lo que nos dio las bases para seguir desarrollándonos. Durante el proceso se llevaron a cabo distintos métodos de estudio y de censo mediante por los cuales se recaudó la información. Esta nos sería de gran utilidad para continuar con nuestro proyecto, además de que nos daba muchísima más veracidad a los datos con los que estábamos trabajando. Entonces, a partir de prestarle más atención a nuestro entorno y de notar si realmente se han perdido los saberes ancestrales, determinamos la siguiente pregunta de indagación. En el 2021, ¿qué tradiciones etnomedicinales de nuestros ancestros están vigentes y se han ido pasando de generación en generación en nuestra comunidad educativa de IPARM, específicamente en edades entre los 15 y los 18 años? Según la Organización Mundial de la Salud, la etnobotánica es la suma total de conocimientos, técnicas y procedimientos basados en las teorías, las creencias y las experiencias indígenas de diferentes culturas, sean o no explicables, utilizados para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas y mentales. En algunos países se utilizan indistintamente los términos medicina complementaria, alternativa, no convencional y medicina tradicional. A partir de ello, debemos tener en cuenta que estos por naturaleza están relacionados con las culturas nativas y las tradiciones propias de la tierra, de los saberes ancestrales. Estas contribuyen de manera esencial al desarrollo social de las diferentes etnias. Los instrumentos empleados en la caracterización que se hizo en el periodo anterior. En el perfil sociodemográfico planteamos y definimos las características básicas de las personas encuestadas, como la edad, el lugar de residencia y el lugar de nacimiento, todo que vimos que estos eran datos muy importantes para la finalidad de nuestro proyecto. Además, esto con la finalidad de promediar y ponderar la población de los encuestados. Para el objetivo del proyecto no nos es necesario saber la orientación sexual, el sexo y mucho menos el nivel académico, ya que lo que se pretende es recaudar la información para tener una perspectiva parcial acerca de los saberes ancestrales que tienen los diversos grupos familiares encuestados de la comunidad de IPARM. Para realizar este estudio, lo que se hizo fue utilizar personas de entre 15 y 18 años que estuvieran directamente relacionadas con la institución educativa, que vivieran aquí en Bogotá o en sus alrededores y que además, como limitante, hubieran nacido aquí en Colombia, para tomar como punto de partida los conocimientos hoy en día latentes y que persisten en el territorio nacional. Bueno, el instrumento de medición que nosotros utilizamos fue un formulario de Google en el cual nos permitió definir cuál era el perfil sociodemográfico de los encuestados, sondear qué tanto conocimiento acerca de la etnobotánica tenían y asimismo conocer sus percepciones acerca de la etnomedicina y los saberes ancestrales. Las tres primeras preguntas que hicimos fueron con el fin de delimitar o definir su perfil sociodemográfico, las cuales eran la edad, el lugar de procedencia y el lugar de residencia actual, nuevamente para delimitar el grupo poblacional que iba a ser estudiado. Luego les preguntamos si consideraban que existían plantas que ayudasen al buen funcionamiento del cuerpo, y luego les enlistamos una cantidad de plantas y les preguntamos cuál de estas consideraban necesarias o conocían que fuesen buenas para el buen funcionamiento del cuerpo. Algunas de estas plantas eran la sábila, la canela, la hierbabuena, el tomillo, el anís, el ajo, la lavanda, las amapolas, la sábila y entre otras plantas. Luego les preguntamos si ellos sabían que era la etnomedicina y si creían en ella. También nos pareció importante preguntar
si conocían las tradiciones etnomedicinales que existían en su lugar de procedencia, o bueno, que se aplicaban allí. Bueno, que nos explicaran un poco más a fondo en qué consistían pues todos sus conocimientos etnobotánicos y etnomedicinales, y asimismo pues si podían ubicar más o menos la forma de cómo adquirieron estos conocimientos y más o menos cuando estos llegaron pues a su familia, o bueno, a la comunidad por la cual se transmitió. Esto pues con el fin de que nosotros lográsemos definir o bueno, asumir, suponer si estos conocimientos venían más arraigados hacia nuestras raíces indígenas o si provenían de otra cultura diferente. Luego, nosotros quisimos preguntar si ellos consideraban que los conocimientos etnomedicinales se han ido perdiendo y el porqué de ello. También si consideraban que con todo el desarrollo tecnológico que ha habido en las últimas décadas, pues estos conocimientos ya iban a ser un poco más irrelevantes e inservibles pues en el desarrollo de la sociedad. Luego les preguntamos si ellos estaban dispuestos a transmitir estos conocimientos y pues a no estancarlos, a difundirlos, ya sea pues a sus futuros hijos, familiares, o bueno, de cualquier otra forma en una institución educativa, por ejemplo. También les preguntamos cuál consideraban que era la importancia de todos estos conocimientos que ellos habían desarrollado y cuál era la importancia de los mismos en la vida cotidiana. En esta pregunta decidimos poner una respuesta múltiple en donde ellos consideraban que tenía una importancia, mucha importancia, era importante, era relevante, tenía poca importancia, no era nada importante. Luego les preguntamos pues cómo creen ellos que era la forma correcta o bueno, si la manera ideal en la que estos conocimientos pudiesen llegar a tener más alcance o mayor difusión pues en la vida en general. Por último les preguntamos si ellos consideraban primordial pues mantener todos estos conocimientos ancestrales para el desarrollo pues de nuestra sociedad y nuestra cultura. Gracias. Análisis de datos con uso de la estadística descriptiva y los textos que interpretan la información. El grupo poblacional que responde a la encuesta se encuentra entre los 15 y 18 años de edad. En el formulario encontramos que la mayoría de los encuestados son de Bogotá. Por lo tanto, podemos evidenciar cómo los conocimientos etnomedicinales en las diferentes familias de la comunidad. Se denota que todas las personas viven en Bogotá o en municipios aledaños a ella, el cual fue solo el caso de una persona que vivía en Soacha. Pues de los 10 encuestados, que equivale al 100% de nuestros encuestados, el 60% dice que son vitales para el buen funcionamiento del cuerpo plantas como la ruda, la canéndula, el ajo, la alpaca, la menta, el orégano y el apio, sabiendo que en este porcentaje, pues en cada opción de planta no la componen siempre las mismas personas. El 40% expresó que la alcachofa, la lavanda, el tronjil y la canela. El 90% dijo que era la sábila. El 50% expresaron que eran plantas como la valeriana, la amapola, el tomillo y el romero. Luego el 70% tomó la opción del eucalipto, la manzanilla y el totumo, y el 80% se fue por la opción de la hierbabuena. El 1% afirma que ninguna y que el cuerpo no necesita de plantas medicinales. Entonces podemos observar con esto que la planta más vital para el funcionamiento del cuerpo, según los encuestados, es la hierbabuena, y entre las menos vitales para el correcto funcionamiento del cuerpo es la alcachofa, la lavanda, el tronjil y la canela. Con la información recolectada entendemos que el 90% de las personas estudiadas manifiestan que sí hay que plantas que son vitales para el buen funcionamiento del cuerpo, mientras que otro 10% contestaron que no son vitales para el buen funcionamiento del organismo. De las personas que fueron encuestadas, evidenciamos que el 70% del grupo respondieron que sí sabían qué es la etnomedicina, mientras que únicamente el 30% de estos respondieron que no sabían qué era.
Teniendo en cuenta esta información, evidenciamos que el 90% de las personas creían en la etnomedicina, mientras que solo el 10% restante de los mismos que respondieron en esta encuesta no creían en ella. Además, en la encuesta las personas respondieron que en general en las familias las tradiciones etnomedicinales se basaban en infusiones de distintas hierbas, como lo son la hierbabuena, el toronjil, la sábila, el polio, el tomillo, el romero, el sauco, el eucalipto, cola de caballo, apio, caléndula, sábila, ajo y moringa. Por último, el 70% de los encuestados respondieron que adquirieron estos conocimientos gracias a sus padres y sus abuelos, y el otro 20% lo adquirieron gracias a la observación y la práctica de esto. Se presenció que el 40% de los encuestados sí podría localizar desde cuándo esos saberes ancestrales son utilizados en su familia, y el 60% de ellos dice que no pueden localizar desde cuándo esos saberes ancestrales son utilizados en su familia y desde cuándo. La siguiente pregunta, que era si sí podrían indicar en qué rango de fechas se adquirieron estos conocimientos, pues solamente recibimos 6 respuestas, en las cuales nos dijeron que estos conocimientos se adquirieron en la época de sus bisabuelos, más o menos en el siglo XX. La siguiente pregunta, que es: ¿cree usted que es frecuente la pérdida del saber ancestral y por qué? Según las respuestas del formulario, pues hay una unánime decisión en esto, en donde la mayoría afirma que ciertamente hay una pérdida en todo este saber ancestral debido al capitalismo y la globalización que hemos pasado por estos tiempos. Además, se ha evidenciado que los jóvenes, con el paso del tiempo, pierden desinterés en este tipo de temas en particular. Pues en esta pregunta la mayoría de los encuestados, el 80%, dicen que todavía los utilizan, y el 20% dicen que ya son inservibles totalmente. El 70% de los encuestados respondió que sí llegarían a transmitir estos conocimientos ancestrales que se tienen, y el otro 30% restante dijo que no estaba seguro y que no tenía previsto transmitir estos mismos conocimientos a las siguientes generaciones, a las generaciones futuras. La siguiente pregunta de la encuesta se basaba básicamente en la importancia que tienen estos saberes, estas tradiciones y estas costumbres en nuestra sociedad contemporánea, y para ellos la importancia recae básicamente en la preservación de la cultura, de la costumbre, de las tradiciones, de todo lo que nos hace nosotros hoy en día, de los beneficios que le trae el cuerpo, obviamente, y además porque hacer un hincapié en que eso hace parte de su historia familiar, de su identidad, y es algo importantísimo para construir una sociedad con bases propias, autóctonas. Además de eso, también se les preguntó sobre el alcance social que podrían tener estos saberes ancestrales y cómo harían ellos para que tuvieran un mayor alcance social y un impacto en ella. Así que ellos respondieron básicamente que mediante la publicidad, la educación, actividades culturales, la pedagogía, y en darle validez e importancia a aquellos que aún practican estas tradiciones y estos conocimientos. Bueno, pues para la penúltima pregunta, lo que planteamos fue pues cuál era la importancia que tenían estos conocimientos en su vida cotidiana, y las opciones de respuestas que dimos era muy importante, importante, relevante, poco importante y nada importante. Los encuestados nos manifiestan que un 30% de los mismos consideran que son muy importantes en su vida, otro 30% que son simplemente relevantes, un 20% nos dice que son importantes, y por último otro 20% nos dicen que estos son poco importantes. Si nosotros miramos muy bien las respuestas, nos damos cuenta de que ninguna persona seleccionó la opción de que eran nada importantes, lo cual nos hace asumir y pensar que realmente se valoran estas tradiciones, pues la cultura colombiana, y pues que se respeta y se mantiene el significado que pueden tener estas, pese a que tal vez algunos no están de acuerdo en ellas o no las practican. La última pregunta nos dice: ¿considera que es primordial el mantener los saberes ancestrales para el desarrollo de la sociedad? En esa respuesta realmente tuvimos respuestas muy parcializadas, ya que muchas personas consideran que sí son importantes, sí son relevantes en nuestra vida y en el desarrollo de la misma, pero otras consideran que simplemente son como relevantes, que pues pueden ayudar, pero realmente no
no es lo que necesitamos, ya que estos nos puede simplemente ayudar a construir nuevos conocimientos, pero pues que simplemente pueden cambiar y se pueden dejar ir. Otras personas nos dicen que realmente no creen que sean importantes o primordiales, ya que la sociedad está en un constante cambio y que con esto pues también van a cambiar las tradiciones y los pensamientos. Entonces sí, es bastante complicado en esta última pregunta realmente tener una conclusión unánime, ya que las personas piensan cosas diferentes y pues todas son muy válidas. A partir de la información recolectada con los estudiantes encuestados de la comunidad del IPARM, podemos concluir que, en general, están interesados en aprender acerca de la etnobotánica, preservar y fomentar los conocimientos ancestrales que sus familias han logrado conservar de generación en generación. Además, las personas encuestadas denotan tener conocimiento sobre la medicina alternativa, puesto que todos conocen, aunque sea mínimamente, las tradiciones autóctonas de la región de donde provienen. Del mismo modo, resaltan la importancia de las mismas para el desarrollo social de una comunidad, y pese al auge tecnológico que se ha venido implementando en las últimas décadas, se sigue valorando la importancia de todos estos conocimientos ancestrales. Sin embargo, también se considera necesario la difusión de las tradiciones para que logren perdurar en la historia y a partir de ellas lograr conocernos mejor como sociedad y persona.